A ver, lo cierto, y es propio de la naturaleza el comportamiento de esta divisa, que es fluctuante, no sube, baja, felizmente, digamos, no son quiebres o puntos de quiebres tan bruscos, y esto gracias al Banco Central de Reserva. Pero, ¿qué hacemos cuando hay esta volatilidad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo protegemos nuestras finanzas? Vamos a conversar de este tema con Jorge Chan, él es CEO de Tucambista. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Valeria. Es un gusto estar con ustedes aquí. A ver, en principio, tenemos tiempos de volatilidad, ¿no? Por ahí algunos se alegraron cuando vimos un cierre muy cercano a los 3.65, el día, bueno, esa semana, 3.69, dijimos, ¿por qué no cambié mis dólares? Me voy de viaje, voy a tener que pagar esa deuda. En estos momentos de volatilidad ligera, ¿no?, del tipo de cambio, ¿cómo protegemos las finanzas? ¿Qué consejos le damos al televidente? O sea, de hecho, lo principal que nosotros recomendamos siempre es ser prudentes. Existe cierta tendencia, por ejemplo, a tratar de especular con el precio del dólar. Algunos intentan abastecerse confiando en que luego subirá y sacar algún rédito de eso. Lo que nosotros siempre recomendamos es sean prudentes. Por ejemplo, si tienes deudas en dólares, lo primero que tienes que hacer es tratar de pagarlas, evidentemente, Claro. pero aprovechar semanas como las que pasaron hace poco, hace más o menos 2 semanas. Nos acercamos a 3.65. Quizás en ese momento no tienes la cantidad de soles suficiente para comprar todo lo que necesitas para pagar tu deuda, pero compra un poco. Ve comprando, porque acabas, a ver, 3.65 ha sido el valor más bajo en los últimos 18 meses o un poco más. Entonces, puedes ir abasteciéndote de a pocos cada vez que encuentras el precio barato. Y cuando empieza a subir, evidentemente lo que tienes que tratar de hacer es reducir tu potencial deuda. O sea, si ves que empieza a subir, trata de no comprar muchas cosas que sabes que están en dólares. Si te quieres ir de viaje, puedes esperar siempre un día, 2 días más, que los precios de los pasajes no se mueven mucho en ese rango. Y cuando lo veas un poquito más cercano al precio que a ti te gustaría encontrar, ahí es la compra. O sea, es tratar de analizar, digamos, qué día, digamos, es el adecuado. Obviamente hay que estar viendo el dólar todo el tiempo, no todos los días ahora. Si es que, sobre todo, si tienes deudas en dólares, ¿no? O de repente tienes algún plan de viajes y lo ideal es tener tu bolsa de viaje en dólares, ¿no? Si es que de repente la economía te da. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las tarjetas de crédito que algunos lo sacan en dólares? ¿Cómo hacemos allí? ¿Cómo nos protegemos? A ver, si tú tienes una tarjeta de crédito, las tarjetas suelen ser bimoneda. Tú puedes hacer gastos en soles y en dólares. Te dan la posibilidad de que también gastes en dólares. Si tus ingresos son en soles, intenta consumir lo máximo posible únicamente en soles. ¿Sí? Porque cuando te paguen a fin de mes o cuando tú puedas cobrar alguna deuda que tienen contigo, vas a recibir soles porque estás aquí en el mercado local y eso lo puedes usar para pagar tu deuda. Si te vas a endeudar sí o sí en dólares porque tienes un viaje y el pasaje está en dólares, no hay otro camino, trata de comprar siempre ya pasando la fecha de facturación de tu tarjeta, para que tengas casi un mes para jugar con el tipo de cambio, para pagar tu deuda y elijas el punto más bajo. Ahora, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Yo no tengo deudas, o sea, no tengo ni un crédito hipotecario, ni un crédito, digamos, para vehicular, o sea, estoy limpia en ese caso, no tengo, digamos, alguna mochila o responsabilidad financiera, pero quiero ahorrar o empezar a ahorrar en dólares porque veo que es un, digamos, refugio importante en materia económica. ¿Cuál es lo recomendable o qué es lo recomendable en este caso? ¿Cuánto de mis ingresos debería ahorrar en dólares? A ver, de hecho, es importante que todos empiecen a tener cultura de ahorro. Lo bueno dentro de todo es que la moneda peruana es bastante estable. En la región ahora mismo es de las más estables. Hay cierta política de intervención por parte del BCR muy controlada que evita saltos bruscos. Si bien es cierto, subimos, bajamos, no es muy brusco. La primera recomendación que hacemos es que ahorres, pero en soles. ¿Sí? Porque la mayoría de tus gastos futuros van a ser en soles. Si avisoras un gasto en dólares, está bien que ahorres, pero probablemente puede ser el 40% del total de tu ahorro. Porque igual lo que ocurre con el dólar es que está sujeto a cambios no únicamente locales, sino a cambios que probablemente ocurran de manera más común en Estados Unidos. Y en algún momento se puede apreciar el dólar y tu ahorro valdrá más, pero puede pasar como hace 2 semanas que empezó a caer. Entonces, si tú compraste dólares a 3.80 para ahorrar y hoy está en 3.67, acabas de perder casi 20 centavos por cada dólar que ahorraste.
Entonces, consejo siempre, ahorra. La prioridad es ahorrar en soles porque estamos acá en un mercado local donde nuestros gastos son en soles. Ajá. A menos que tengas proyectos más adelante. A menos que tengas un proyecto de endeudarte en dólares. Ajá, como un viaje, por ejemplo. Un viaje, un vehículo, un departamento. Y si de repente tenemos este viaje a fin de año, en diciembre, y sé que de repente, bueno, ya pagué mi pasaje, pero me falta juntar mi bolsa de viaje, el hospedaje, comida, transporte y demás, es momento que empecemos ya a comprar. Puedes ir comprando de a pocos, ¿no? Lo que necesitas. ¿En qué meses por coyuntura local suele caer un poco el precio del dólar? Por ejemplo, en mayo. ¿Por qué cae en mayo? Porque las empresas pagan CTS a los trabajadores. Entonces, imagínate una agroexportadora que recibe ingresos en dólares, tiene que vender esos dólares para pagar la CTS de sus trabajadores en soles. Entonces, hay más dólares en el mercado porque esas empresas las están vendiendo. No sabía ese dato. O sea, ustedes, digamos, en el calendario de enero a diciembre tienen el mes donde el dólar suele. Donde hay más stock de dólares en el mercado, porque las empresas los venden para responder a responsabilidades en moneda local. Pago de CTS, tienes mayo y noviembre. Pago de gratificaciones, tienes julio y diciembre. Entonces, las empresas que reciben ingresos en dólares salen al mercado a vender sus dólares. Entonces hay más stock. El dólar es un bien que se mueve por oferta y demanda. Totalmente. A más demanda, a más oferta, el precio baja. Entonces, si no ocurre nada externo como una crisis política, que lamentablemente nos toca con cierta regularidad, esos meses, altamente probable que baje el dólar. Entonces, o sea, ahí puedes ir. A ver, estamos teniendo meses donde, digamos, de acuerdo a un estudio que ustedes también han hecho, porque suelen hacer esto a través de Tucambista, mayo, noviembre, julio, diciembre son meses donde el tipo de cambio, digamos, está en un rango bastante moderado, sin variaciones, probablemente con comportamiento caído. Hay más stock de dólares en el mercado. Pero sí es importante tener en cuenta que depende mucho de la coyuntura. Claro, hacia fines del año pasado tuvimos el cambio de gobierno. Claro, algunos dirán, Valeria, en diciembre del año pasado, tuvimos Castillo, Dina Boluarte, inmediatamente las marchas, las protestas, los bloqueos, arrancamos enero, febrero, marzo con una caída tremenda y evidentemente son factores internos sobre todo. Efectivamente. Ajá. ¿Qué consejo le darías, Jorge, a alguien que recién está en su primera chamba, recién es su primer sueldo, ve esto, está muy interesado en proteger sus finanzas y quiere saber más o menos, quiere ahorrar en dólares, pero más o menos cuánto puede destinar de su salario? Estamos hablando de repente de alguien que gana 1.500 soles aproximadamente. A ver, la verdad es que como comentas, si es tu primer trabajo, probablemente tu rango salarial aún no está muy alto. Destinar mucho porcentaje de tus primeros sueldos a especular un poquito y tratar de ahorrar en moneda extranjera no necesariamente es lo más recomendable porque tienes probablemente muy poco colchón como para responder si es que pasó algo con el dólar y cayó mucho. Y, oye, tus ahorros de un momento, si el dólar cae, por ejemplo, puede caer 30 céntimos en algún momento, tus ahorros se achicaron de un momento a otro. Porque cayó. Entonces, si es tu primer trabajo, no tienes un colchón detrás para responder a esa caída en tus ahorros. Entonces, si aún así quieres ahorrar en dólares, con que ahorres el 15, 20% de tu sueldo, lo puedas tener en dólares y lo tengas como un refugio, porque la verdad es que te sirve como refugio cuando más adelante pueda pasar algo en el país que haga que el dólar se dispare. Yo me mantendría en esos rangos, no más allá del 20% si recién estás empezando. ¿Y el peor error que comete uno? Lamentablemente lo hemos visto hacia fines del año pasado. Por las crisis que suelen ocurrir, se genera mucho nerviosismo y las personas suelen relacionar las crisis a que el dólar se va a disparar, porque es cierto. Empiezan a timbiar un poco, ¿no? A jugar al azar con el dólar. Hay personas que han comprado muchos dólares el año pasado a 3.98, a 3.97. Cuando ocurrió lo del cambio de gobierno, personas compraron a 4 soles porque el mercado se volvió loco durante unas horas. Claro, si en ese momento no tenés urgencia, ¿por qué compres? Acá, entonces, totalmente. Cuando veas una subida, una trepada, tranquilo, espera a ver qué pasa en los días, porque a veces son solo picos. Comprar en un pico es una mala decisión. Muy bien, nos quedamos con ese entonces consejo. Jorge Chang, muchas gracias por acompañarnos, CEO de Tucambista, estuvo con nosotros.